Hola amigos, qué gusto en saludarles. En esta oportunidad les voy a ayudar a generar un video o bien las técnicas para hacer su propio video con estilo de terror tenebroso, con efectos de lluvia y una música de fondo que llama al miedo. Comenzamos con una aplicación muy amable que les va a ayudar a generar audios de la mayor calidad, inclusive sonido profesional con extensión WAV. Veamos, aquí está la aplicación que se llama Wave Editor en la parte superior derecha de mi pantalla. Vamos a abrir la aplicación y vamos a generar una grabación en la parte baja con la extensión que yo les mencionaba. Tenemos una extensión WAV que es mucho más detallada en capturar sonidos y la extensión MP3 para sonidos más livianos en donde no se requiere un detalle tan exhaustivo del sonido. Vamos a hacerlo solamente con extensión MP3 para que quede más liviano el video y comenzamos. Una narración a la cual le vamos a agregar los efectos para que ustedes puedan ver posteriormente cómo queda para su propio canal. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta se movían, salvo Sofía, que sintió un escalofrío al ver su reflejo en el cristal. Su cara pálida y orejas marcadas no le pertenecían, eran la cara de su abuela, la misma que había fallecido en esa casa hacía más de 20 años. Sofía dio un grito ahogado. En ese instante las manecillas del reloj reanudaron su marcha, pero hacia el otro sentido. Cada tic borró una década hasta que Sofía vio a la anciana de su reflejo sonreír. Era la misma sonrisa que se congeló en su retrato, la de una mujer que había recuperado lo que creyó perdido para siempre. Y esa misma noche, una nueva imagen se unió a la colección familiar. Hemos hecho una captura de audio a la cual le vamos a agregar un nombre y le pondremos voz 1 YouTube. ¿Les parece? Así la vamos a guardar, mantener y así quedó guardada. Vamos a tirar un paso hacia atrás dentro de la aplicación y ya estamos con el archivo guardado. Aquí lo vamos a ver que es el primero. Dice Voz 1 YouTube con la fecha y, ¿no es cierto?, los detalles del archivo. Vamos a abrirlo entonces. Aquí está la voz guardada. Escuchemos. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta se movían. Entonces, tenemos la captura del audio que acabo de hacer y queda, si se dan cuenta, al centro, un poquito elevada desde el centro, pero no queda estéreo, la vamos a dejar en estéreo. ¿Qué les parece? Vamos a ir a marco o macro arriba y le vamos a convertir a estéreo. Todo esto dentro de la aplicación de Wave Editor, la que yo utilizo para todos mis videos. Veamos, le vamos a agregar un poquito de volumen ya que queda un poquito baja. Si se dan cuenta, la línea blanca del centro es la que indica el máximo. Vamos a ver ganancia, que es volumen, y le vamos a aplicar unos 4, sí, lo que tiene 4.9 puntos. Ahí queda rozando, ¿no es cierto?, el límite superior y vamos a escuchar ahora. Era medianoche y nadie había notado. Ahí ya tenemos un volumen mayor. Vamos a hacer lo siguiente. Demora mucho en entrar el audio, ya que tenemos más de 2 segundos. Arriba las divisiones dice 01, 001, 002 y esos son los segundos. Vamos a quitarle con esta aplicación que es maravillosa y lo vamos a dejar en
un segundo aproximado la entrada o el espacio libre antes de la entrada. Borramos entonces esa zona que marqué, ¿no es cierto?, que está aquí detrás, y vamos a borrar. Ahí ya nos queda en un segundo prácticamente la entrada de mi voz. Vamos ahora a aplicarle un audio de fondo que es un poquito tenebroso para darle un ambiente al audio. Veamos cómo funciona esto. Vamos a pista, arriba. Todo esto nos permite esta aplicación. Pista. Y vamos a ir a buscar un archivo de audio que yo descargué de la biblioteca de YouTube. Nuevo. Archivo, porque es un archivo de audio. Y yo ya estoy aquí posicionado dentro de las descargas. El archivo, ya lo conozco el nombre, que es con la letra T, ¿no es cierto? Aquí está. The Sax. Ahí está. Veamos cómo anda este audio. Probemos la mezcla. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas... Ya tenemos una pequeña introducción a un audio de terror. Vamos a borrar parte de ese archivo, o lo vamos a dejar así, ¿no es cierto? Porque está un poquito extenso el archivo de fondo, no importa. Vamos ahora a agregar más condimento. Le vamos a agregar un sonido de lluvia que lo tengo guardado en otro lado. Vamos a agregar un archivo que yo grabé, ¿no es cierto?, con lluvia natural aquí en mi casa. Veamos, le vamos a agregar otra pista a este archivo. Es que es muy generoso. Permite agregar muchas pistas. Vamos a agregar entonces un nuevo archivo que se llama, y lo voy a ir a buscar, que está aquí en Document, Wave Editor, la exportación de audio, y aquí está sonido de lluvia original que yo grabé. Veamos. Aquí está. Abajo, en la parte de abajo, el tercer archivo. Escuchemos ahora la mezcla de 3 archivos. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas... Listo. Yo a simple oído siento que hay un audio muy alto en lo que es la lluvia. Vamos a cortar, mire lo que permite este archivo. Yo tengo seleccionado con amarillo el recuadro abajo y voy a cortar esta zona que está en un volumen muy alto. Eso es muy fácil de hacer y lo voy a hacer de inmediato. Edición, borrar, y borré esa parte alta. ¿Se dieron cuenta en la parte de abajo? Ahora lo que voy a hacer, voy a desplazar un poco ese audio hacia la derecha. Le voy a dar medio segundo en la entrada, así como lo hice recién. Ajusté el audio de voz. Voy a darle a correrlo al seleccionar arriba los 4 puntos cardinales. Ahí lo estoy corriendo un cuarto de segundo. Ahí está. Veamos ahora, con un volumen menor de la lluvia. Era medianoche y nadie había notado que las... Perfecto. Vamos a aumentar el volumen de la voz, si les parece, para que esto suene mucho mejor. Ganancia 3, 4 puntos, un poco exagerado para que se sienta bien. Ahora sí, veamos. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta... Ahí está quedando un poco más equilibrado, ¿no es cierto?, con el sonido de la música de fondo un poco tenebrosa. Pero vamos a hacer algo más interesante aún. Vamos a agregar un efecto a la voz, o algunos efectos. Primero, vamos a ir a engrosar la voz, ya que mi voz es un poco delgada. Veamos, vamos a ir a... Esto se llama estiramiento granular, es decir, jugar con la forma de la voz. Vamos a ir a estiramiento granular y aquí yo tengo aproximadamente en tiempo, tiene 1 o 115, que equivale a un 15% más de retardo en la voz. Lo vamos a dejar solamente con un 10% de retardo en la voz, pero le vamos a cambiar el tono, lo vamos a bajar un poco más para que sea más de película. Veamos, yo creo que con unos 6,06 puntos, estudiemos, veamos. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta se movían, salvo Sofía. Ya, ok, está un poquito lento
le estoy agregando 10 una décima y lo vamos a dejar en 0,5. Veamos. Era medianoche y nadie había notado Lo que vamos a las dejar. manecillas Lo vamos a dejar así. Estiró un poco. Si se dan cuenta arriba, la zona amarilla que está destacada, o esa pista, estiró un poco porque lo dejé más lento. Entonces ahora vamos a ir a... Escuchemos primero. Era medianoche y nadie había notado. Perfecto. Vamos a agregarle un pequeño reverb de sala, es decir, una ampliación del eco o de la reverberancia del audio. Veamos. Vamos a ir a efectos y vamos a ir a reverberación 2, que es con la que yo más trabajo. Aquí ya lo tengo más o menos definido, ¿no es cierto? El estilo que me gusta agregar a mí. Veamos cómo suena la voz, solamente la voz. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas... Perfecto. Ese eco o estiramiento que ustedes notan se pierde un poco al agregar las otras pistas, es decir, al escuchar la lluvia y la música de fondo, ese rebote de voz se va perdiendo un poco, por lo tanto, siempre hay que exagerar un poquitito antes de mezclar para después probar. Veamos. Vamos a agregar tal cual está ese efecto. Está listo. Vamos a probar ahora la mezcla completa en donde yo ya pienso que está quedando como lista. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta se movían, salvo Sofía, que sintió un escalofrío al ver su reflejo en el cristal. Perfecto. Yo estoy notando un pequeño detalle que todavía podemos ajustar, que es la ganancia de la voz. Vamos a aumentar más volumen, ya que ha sido modificado por los efectos y eso hizo bajar su potencia. Ganancia, le vamos a aplicar un 1.5 de voz aproximado. Ahí. 1.5 más en nivel. Escuchemos ahora. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta se movían. ¿Qué les parece si hacemos esto más tenebroso y modificamos la voz un poco más oscura? Veamos. Engrosamos la voz en estiramiento granular. Vamos a ajustar tal como está en estos momentos. Así está en estos momentos y le vamos a aplicar un tono un poco más bajo y vamos a probar. Veamos. 0,6 puntos. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta se movían, salvo Sofía, que sintió un escalofrío al ver su reflejo en el cristal. Su cara pálida y orejas marcadas. ¿Qué les parece? Vamos a probar nuevamente. Era medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta se movían, salvo Sofía, que sintió un escalofrío al ver su reflejo en el cristal. Su cara pálida y orejas marcadas no le pertenecían, eran la cara de su abuela, la misma que había fallecido en esa casa hacía más de 20 años. Sofía dio un grito ahogado. En ese instante, las manecillas del reloj reanudaron su marcha, pero hacia el otro sentido. Un sonido mayor. Vamos a Cada tic borró una década hasta que Sofía vio a la anciana de su reflejo sonreír. Era la misma sonrisa que se congeló en su retrato, la de una mujer que había recuperado lo que creyó perdido para siempre. Y esa misma noche,
una nueva Vamos a imagen comenzar a se disminuir unió hasta el a final la colección familiar. o hasta donde necesitamos. Ahí estamos hasta el final. Está todo seleccionado en amarillo la pista para que aplique el efecto y vamos a aplicar una normalización que en este caso es bajar volumen, ¿no es cierto? O la ganancia. Veamos. Normalizar y lo vamos a bajar aproximadamente 6 puntos. Veamos cómo queda. Perfecto. Vamos ahora a escuchar ese punto exacto. Fallecido en esa casa hacía más de 20 años. Sofía dio un grito ahogado. En ese instante, las manecillas del reloj reanudaron su marcha, pero hacia el otro sentido. Cada tic borró una década hasta que Sofía vio a la anciana de su reflejo sonreír. Era la misma sonrisa que se congeló en su retrato, la de una mujer. Perfecto. Un solo detalle, vamos a aumentar la voz en la segunda estrofa, se puede decir, del relato de mi voz para que esto quede definitivamente listo como ejercicio de esta gran aplicación. Veamos, aumentamos la ganancia un punto y yo creo 1.3 y creo que vamos a estar bien. Ahora sí, veamos. Un grito ahogado. En ese instante, las manecillas del reloj reanudaron su marcha, pero hacia el otro sentido. Perfecto. Estaríamos listos con el sonido, con la aplicación y ahora vamos a cortar lo que no nos sirve. En este caso, esto ya no nos sirve en la recuadro amarillo, ¿no es cierto? Y vamos a aplicar un silencio. Macro, silencio, estéreo. ¿Qué pasó aquí? Nuevamente, aplicamos el silencio desde donde pensamos que ya no vamos a utilizar eso. Aquí, nuevamente, silencio. Ahí sí, aplicamos el silencio. Lo mismo abajo ahora, que ya está como seleccionado. Vamos a seleccionar todo el sonido de la lluvia que está de más para dejar el archivo aproximadamente de 1.3, 1.30 minutos. Vamos a aplicar un macro, silencio, y quedó hasta ahí la pista. Ahora vamos a borrar. Nada de eso nos sirve. ¿Les parece? Borramos aquí todo lo que haya que borrar. Edición borrar. Ahora el medio, edición borrar. Borrar. Y se nos acortó el archivo. Perfecto. Así lo necesitamos, nada más. ¿Les parece? Vamos a archivo, exportar, pista o mezcla. La mezcla, ¿no es cierto?, de los tres elementos, o mejor dicho, las tres pistas. Esto es ejercicio, ejercicio, terror. 1. Perfecto. Exportar. ¿En qué versión? En MP3, ya que guardamos todo en MP3 para que quede más liviano. Ahora vamos a ir a buscar archivos. Salimos de la aplicación hacia atrás. Ya quedó guardado. ¿No es cierto? Vamos a dejarlo aquí. Mejorar. Lo dejo guardado aún en la aplicación para seguir trabajándolo, porque ya lo guardé como MP3 y eso ya no tiene modificación. Por lo menos al detalle como están las tres pistas acá, sino que quedó solamente una pista MP3 con las tres pistas juntas. Aquí quedan las tres pistas por separado para seguir trabajando. Mejorar 1. Perfecto. Sí, guardar. Perfecto, salimos. Vamos ahora a buscar el archivo y esto lo tenemos en
en archivos, para atrás, almacenamiento interno, document, wave editor, exportación de audio y ejercicio terror MP3. Vamos a escuchar normal. Ya podemos Era enviar. medianoche y nadie había notado que las manecillas de la puerta se movían, salvo Sofía, que sintió un escalofrío al ver su reflejo en el cristal. Su cara pálida y orejas marcadas no le pertenecían. Perfecto, amigos, les dejo un abrazo, Nando Rey. Voy a seguir subiendo videos de esta aplicación para que aprendamos a usarla muy bien. Con esta aplicación yo también hago mis covers de música, mezclas con pistas, mejoro la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo y les pido una colaboración con un like. Saludos, suscríbanse.